Minuto informativo aquí en Antofagasta Televisión, y como les habíamos anunciado, ya nos encontramos junto a Marcela Hernando, candidata del Partido Radical Socialdemócrata a la Cámara de Diputados, con quien ahondaremos en esta cuenta regresiva prácticamente para estas elecciones del mes de noviembre, en torno por supuesto a sus propuestas y a cómo se están llevando a cabo estas campañas. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días. Yo muy bien, Iván. ¿Tú cómo estás? Muy bien, aquí siguiendo paso a paso lo que son estas campañas de los diferentes candidatos, y justamente me gustaría ahondar en un primer momento en este tema. ¿Cómo se está llevando a cabo tu campaña en lo que, como decíamos, podría ser ya una especie de cuenta regresiva? Dice 2 meses pueden ser suficientes, pero la verdad es que 2 meses en esto de las campañas políticas es bastante poco, o se hace muy poco tiempo. Lo que pasa es que con los medios de comunicación ahí preocupados de las cosas que pasan, de repente en 4 días pasa cualquier cosa. Así es que, en todo caso, como candidata, yo creo que ha sido bueno que esta campaña sea más corta. Si se puede decir que es más corta, porque hemos pasado de primaria, pero como campaña propiamente tal, yo creo que es bueno que sea de un periodo breve. Porque la ciudadanía además no entra en sintonía sino hasta los últimos meses. La mayoría de las personas, incluso los que deciden la votación, se dice que los últimos 15 días toman posiciones respecto a su voto. Por supuesto, todas las encuestas o estudios por lo menos dicen que durante los últimos meses, incluso los últimos días, las últimas 48 horas, es cuando una persona realmente ya define por quién va a votar. Desde ese punto de vista, ahí no sé cómo te ha favorecido, si tú percibes que te ha favorecido esto de haber participado de distintas primarias, que era un requerimiento que gran parte de la comunidad tenía, aparte de que finalmente participen o no, pero por lo menos me imagino que no hay ninguna duda en torno a esta necesidad que tenía la comunidad de participar de este tipo de instancias para poder elegir sus propios candidatos. ¿Te favoreció participar en este proceso de primarias? Yo creo que desde el punto de vista comunicacional ayuda a que la gente mantenga en la memoria y en la retina a las personas y también las propuestas, ayuda a poner a visibilizar todo lo que son las propuestas de cada candidato. Sin embargo, yo creo que el trabajo territorial y el de conocimiento de las personas, persona a persona, es el que deja de hacer. Desde ese punto de vista hay una gran cantidad de propuestas por parte de los candidatos, muchas de ellas bastante divergentes, dependiendo de qué sector más o menos adhieran en cuanto a ideología, pero hay otras propuestas, sobre todo las que tienen que ver con temas como la descentralización, por ejemplo, o recursos para cada comuna, para cada región, que debieran llegar ya de manera urgente, que atraviesan todas estas candidaturas, y ahí parece que no hay muchos matices. Pareciera que hay un bloque prácticamente en conjunto entre los candidatos para poder hacer llegar estos requerimientos desde todas las regiones, no solamente de Antofagasta, hasta el Congreso. Es cierto, en forma genérica todo el mundo habla de descentralización, pero en lo personal nosotros hemos hecho algunas propuestas de cosas que son bastante tangibles, como el tema del IPC regional, que nos permitiría de alguna manera el tener un reconocimiento de lo que es el mayor costo de vida en nuestra región, y eso significaría entonces ese reconocimiento a través del cálculo de una serie de beneficios que recibe la gente. Si nosotros tuviéramos un IPC regional que diera cuenta de este alto costo de vida y mediante ese IPC se calculara, por ejemplo, el subsidio de vivienda, este tendría que ser mayor que en otras regiones. Los temas de terrenos se tienen que reconocer de esa manera, el costo de los terrenos para construir vivienda, y además el privilegio que ha hecho Bienes Nacionales últimamente en términos de venderle al mejor postor, porque en el fondo es una venta comercial para hacer caja, y está haciendo caja con nuestros recursos regionales, y esos recursos se van a Santiago, y encima los que nos deberían llegar nos los quedan debiendo. Entonces hay una serie de cosas que hay que apretar ahí, y que se puede hacer a través de algunas cosas como más concretas. El tema de reconocer las enfermedades también como con identidades locales. Nosotros tenemos algunos cánceres que son característicos de la zona norte, a diferencia, por ejemplo, de la zona central. Una especie de auge, pero focalizado en regiones o en comunas. Regionalizado. Y eso para empezar, en términos de lo que se necesita a nivel de los ministerios, el descentralizar la inversión y decidir la inversión a nivel regional. Yo creo que la descentralización parte en las cabezas, y eso también tiene que ver con la estructura del gobierno regional.
Desde ese punto de vista también hay varios que piden, por ejemplo, que los intendentes sean elegidos democráticamente, pero aquí tenemos una especie de contradicción, que el intendente es el representante justamente del gobierno central en la región y se dedica más a defender los intereses del gobierno central para dárselos coincidir con los de la comunidad. ¿Bastaría solamente con la elección de los cores para poder lograr este emparejamiento que se requiere, o de todas maneras tú crees que sería necesaria también la elección del intendente? Yo creo que tenemos que avanzar hacia la elección del intendente, porque de verdad que nuestro país, y lo ha dicho una serie de organismos internacionales además, ya que nos gusta jugar en las ligas mayores y nos metemos a estar en los grupos de los países desarrollados, una de las grandes críticas es precisamente a la centralización que existe. Y una forma de descentralización es que precisamente el jefe del gobierno regional sea alguien elegido democráticamente y por lo tanto se la juegue por los ciudadanos de la región y no tenga que defender solamente las políticas de gobierno acá. Por otro lado, eso también permitiría que hubiese un verdadero gobierno regional con políticas regionales. Nosotros tenemos las mismas políticas aplicadas en Arica Punta Arenas. Y vuelvo a repetir el tema de vivienda, de salud y de otras cosas. O sea, y eso yo creo que hoy día ya no da más. En temas de pesca, una cosa que es tremendamente sensible para un grupo importante de nuestros trabajadores o de un sector de trabajadores, los pescadores del norte tienen una realidad y viven una realidad absolutamente diferente de las de los del sur. Y nos vemos supeditados a tener las mismas políticas, nada más que porque tenemos menos parlamentarios que la zona centro y sur. Entonces yo creo que todas esas cosas tienen que irse cambiando y la única forma de cambiarlas además es a través de cambios estructurales, de cambios constitucionales y eso tiene que irse dando rápido. En ese sentido, ¿es una decisión correcta aumentar la cantidad de parlamentarios, de acuerdo a cómo se está proponiendo actualmente, para poder dar mayor representatividad, o la solución lisa y llanamente es terminar con el binominal? Las dos cosas. Yo creo sinceramente que las leyes más importantes de nuestro país, las que tienen que ver con estos temas sensibles para la gente, son aquellas que exigen un mayor quórum, o sea, que todos los parlamentarios prácticamente estén de acuerdo. Y eso no ocurre con el binominal. Por lo tanto, un cambio en el binominal va a permitir avanzar en eso. Yo no sé, he estado leyendo a propósito de esta ley que se está discutiendo y que está siendo aprobada en el Parlamento, y lo que pretende hacer es respetar una mayor proporcionalidad y también a las poblaciones y la representación poblacional que tiene cada una de las regiones. Eso haría que algunas regiones que tienen más población aumenten en parlamentarios, que se fusionen algunos distritos y de esa manera en porcentajes de población suban algunas regiones, pero otras se mantengan o incluso podrían disminuir. Desde ese punto de vista, cambiando un poquito el tema, ¿qué está haciendo la nueva mayoría en general para sacarse este estigma que muchos acusan, sobre todo a través de las redes sociales, que va a ser más de lo mismo? ¿Cómo está demostrando, cómo puede comprobar la nueva mayoría que si es que llega nuevamente a haber un gobierno de nueva mayoría, si es que llegan a lograr también la mayoría en el Parlamento, esto no va a ser más de lo mismo después de 20 años de experiencias que por lo menos desde algún punto de vista, de alguna parte, no fueron muy exitosas para todos? Yo creo que los contextos son diferentes. Y hoy día la nueva mayoría, y que bueno que ya está instalado el término, porque hasta la última entrevista todo el mundo hablaba de concertación todavía. Hoy día los temas programáticos son la cosa que está puesta sobre la mesa. Y hoy día cuando tú conversas con todos los otros partidos que se han ido incorporando a esta mayoría, es el tema de los cambios que queremos hacer, lo que está por sobre todas las cosas, y los temas electorales están supeditados a eso. O sea, hoy día, con bastante generosidad, todos los partidos están trabajando por obtener una mayoría parlamentaria que permita apoyar estos cambios. Y a eso es el llamado. Si bien es normal que se produzca mucho voto cruzado, hacemos un llamado a la gente a que al votar vote pensando que los cambios que se requieren hacer necesitan una composición parlamentaria mayoritaria. Algo de eso se va a corregir a través del sistema binominal y los cambios que están haciendo ahora.
pero yo creo que no va a quedar afinado el tema y para poder avanzar se necesita ese compromiso. Pero podemos llegar a esos cambios cuando hay una gran cantidad de diputados y senadores que están comprometidos con grandes empresas, que tienen otro tipo de intereses ajenos a la actividad política, porque ya ha pasado en ocasiones anteriores que hay votaciones que han sido determinadas justamente por estos intereses externos. ¿Qué nos asegura que en esta ocasión, si es que la nueva mayoría logra alcanzar esta meta, no vaya a ocurrir nuevamente? Yo creo que es de consenso hoy día de la mayoría de los partidos que se tienen que transparentar cuáles son esas relaciones y las formas de financiamiento de las campañas. Y en ese sentido yo creo que la transparencia de eso tiene que ser total. No me parece a mí que sean los empresarios los que tengan que estar financiando la política, y si queremos evitar que los empresarios financien la política, entonces tenemos que hacer políticas de Estado que den cuenta de la necesidad que tienen los candidatos de hacer conocer cuáles son sus propuestas y emparejar a lo mejor el camino, porque hemos sabido en estos últimos días de las declaraciones oficiales respecto de lo que gastó cada uno de los precandidatos a presidente en las primarias de la nueva mayoría, y no solo de la nueva mayoría, sino que en las primarias legales, digamos, incluso los partidos de derecha, y hay harta diferencia entre lo que gastan uno y otro. Pero es gasto igual, y mucha gente dice que bueno, es plata que sale de mi bolsillo, ¿quién me la devuelve en el fondo? Pero fíjate que la ciudadanía tiene que acostumbrarse a ver también que cuando hay un gasto, tú estás gastando en telas, estás gastando en talleres, en imprentas, estás inyectando igual dinero a la economía. Entonces no es un gasto de plata que se va, a menos que estés comprando propaganda, no sé, pues en China, ahí estamos complicados. Es que parece que están mandando a hacer propaganda a otros países fronterizos, por eso también sale un poquito el tema también ahí. Sí. Marcela, ¿cómo respondes tú a las críticas que se hacen a tu gestión como alcaldesa, a tu gestión como intendenta, las que por supuesto en años de campaña, en momentos de campaña abundan, salen todos estos trapitos al sol, lo bueno y lo malo también? ¿Cómo respondes tú a estas críticas que se hacen en torno a la gestión política que tuviste? A mí me gustaría que las críticas fueran como mucho más concretas, porque cuando tú dices al voleo así, no, lo hizo mal, es bien difícil responder. Tú me estás diciendo que responda. Yo diría que durante mi periodo de intendenta, que fue un periodo breve, se logró un trabajo con los cores que perdura hasta el día de hoy. O sea, yo creo que la forma de trabajo que tienen hoy día los cores en comisiones y la participación que tienen dentro del gasto regional es fruto de un trabajo en equipo que se hizo en esa época. En términos grandes y macro respecto de inversiones en el tiempo de la intendencia, se decidieron la mayoría de los proyectos que todavía se están ejecutando y algunos que todavía están en barbecho. Y quisiera recordar el proyecto o el convenio de programación, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas, gracias a lo cual se arreglaron todos los aeródromos de la ciudad, de la región. Estoy hablando de San Pedro de Atacama, de Taltal, estoy hablando de Tocopilla y su aeródromo de Barriles. Las decisiones a propósito del aeropuerto de Antofagasta y el de Calama se hicieron en esa época. Lo de la construcción de la carretera que nos une con Taltal, también se firmó el convenio de programación en esa época. Las decisiones que se hicieron en términos de vivienda, en materia de salud, o sea, infinitas cosas que yo creo que no es a eso a lo que tú apuntas en este minuto. Y en materia de la municipalidad, yo creo las mismas cosas. Ustedes están viendo hoy día el estadio, están viendo la avenida Angamos, esa avenida Angamos la alcanzamos a licitar y a comenzar nosotros, y partió lentamente, y hoy día ya se ven mucho más los frutos, y aquellas cosas que prometimos se han ido cumpliendo. Está el tema del canil, hay una cantidad de sedes sociales que se han estado inaugurando en estos días y que las comencé yo: la Casa del Adulto Mayor en el Parque de Gran Avenida, las veredas del centro, y así una serie de cosas